Supercrack Estrella presenta. En el año 587 a.C. se produjo el primer apocalipsis zombie de la historia. Nabucodonosor conquistó Jerusalén. Al ser destruido el templo, los babilonios encontraron las botellas que Salomón había enterrado. Pensando que contendrían oro, los soldados babilonios abrieron las botellas, permitiendo que los demonios, que en realidad eran zombies, vagaran de nuevo libremente por todo el mundo. Las botellas donde estaban estos zombies eran cápsulas para encerrar a estos zombies. Una vez finalizada la construcción del templo, Salomón ya tenía a todos los demonios prisioneros dentro de botellas. Se dice que estas botellas fueron enterradas bajo el propio templo, que los demonios habían ayudado a construir. En una de las versiones de la historia, estos demonios fueron liberados cuando Nabucodonosor conquistó Jerusalén. Al ser destruido el templo, los babilonios encontraron las botellas que Salomón había enterrado. Pensando que contendrían oro, los soldados babilonios abrieron las botellas, permitiendo que los demonios vagaran de nuevo libremente por todo el mundo. En el siglo 7 a.C., el reino de Judá, con capital en Jerusalén, se encontraba amenazado por tres grandes potencias: el imperio asirio, Egipto y, en último lugar, el imperio babilónico, bajo la dinastía caldea, que finalmente arrasó Jerusalén y su templo en julio de 587 a.C. Jeremías y Ezequiel, dos de los grandes profetas bíblicos, que fueron coetáneos, predijeron la destrucción de Jerusalén y su posterior restauración, pero sus llamamientos no fueron acatados. Nabucodonosor II, el líder histórico de Babilonia, invadió Jerusalén por primera vez en 597 a.C. Y el rey Joaquín fue deportado a Babilonia junto a otros destacados ciudadanos, incluido el profeta Ezequiel. Todo este país será saqueado y quedará reducido a un desierto, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años, profetiza Jeremías en el Antiguo Testamento. Jeremías fue testigo de la destrucción. Nabucodonosor regresó 10 años después, destruyó el primer templo de Jerusalén, construido a mediados del siglo X a.C. por el rey Salomón, y esta vez se llevó cautivos a casi todos sus ciudadanos, excepto a Jeremías, que decidió no irse para ser testigo de la destrucción y consolar a los pocos más que se quedaron. Jeremías no logró convencer a su pueblo sobre los peligros que amenazaban a Jerusalén, que fue incendiada y quedó reducida a cenizas. Fue aquí en este período cuando el ejército Nabucodonosor liberó de forma accidental estas botellas, que en realidad eran cápsulas de invernación, donde se encontraban los demonios que en realidad eran zombies. Estos zombies vagaron por la tierra creando destrucción y muerte hasta Nabucodonosor pudo ser infectado por estos zombies. Aquí dejo un relato histórico que puede demostrar que Nabucodonosor fue infectado. Nabucodonosor pierde el juicio. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres. Y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves Dan. 4, 31, 33. El rey había bajó a un reino mucho inferior al suyo. Descendió al reino animal. Como un buey a un rebaño sin liderazgo de asnos monteses. Dan. 5, 21. El cabello del rey creció largo y enmarañado y tuvo la apariencia de plumas de águila. Las uñas de sus manos y pies crecieron y eran como garras de ave. ¡Qué tremenda humillación debe haber sido para el orgulloso gobernante mundial! No podemos saber en qué momento de la historia se pudo exterminar esta plaga de zombies, pero fue desde mi propia teoría el primer apocalipsis zombie de la historia. Recordemos quién era Nabucodonosor. Nabucodonosor era hijo de Nabopolassar, un general caldeo que, tras la muerte de Asurbanipal, rey de Asiria, se había proclamado soberano de Elam, Mesopotamia, Siria y Palestina, fundando un imperio neobabilonio que vino a ocupar el espacio del declinante imperio asirio de Asurbanipal. Nabucodonosor aseguró el dominio de estos territorios, derrotando a los egipcios en la batalla de Carquemish, 605 a.C. Todavía en vida de su padre.
Muerto Nabopolassar en aquel mismo año, Nabucodonosor le sucedió y se consagró a la tarea de consolidar el imperio que había heredado, combatiendo incesantemente contra sus enemigos, especialmente en la zona sirio-palestina. A pesar de que Nabucodonosor había ocupado Jerusalén y deportado a muchos judíos a Babilonia, el rey Joaquín de Judá se rebeló en connivencia con los egipcios en el 597 a.C. Tras recuperar Jerusalén, Nabucodonosor los castigó con una segunda deportación a Babilonia. Puso entonces en el trono de Judá a Sedecías, que también le traicionó, rebelándose de nuevo en alianza con Tiro y Egipto, 586 a.C. Tras un año y medio de asedio, Nabucodonosor tomó Jerusalén por tercera vez, mandó destruir la ciudad y el templo. En este momento es cuando rompen las cápsulas donde estaban encerrados los demonios zombies. La leyenda más fabulosa de Babilonia, la Torre de Babel. Utilizada en la Biblia como símbolo del orgullo humano. La torre que mandó construir Nabucodonosor II en el año 560 a.C., cuando la ciudad se extendía a lo largo de 500 hectáreas. Y si la torre era una fortaleza para protegerse de algo, de los demonios liberados, de zombies. Apocalipsis 1313. Babilonia, morada de los demonios. El ángel poderoso, símbolo de Cristo, que planea en un cielo iluminado de oro por la plenitud de su esplendor, despliega su filacteria señalando la ciudad maldita. Ha caído, Babilonia la Grande. Se ha convertido en morada de demonios, en guarida para toda clase de espíritus impuros e inmundos, proclama con voz fuerte mientras un diablo, parodiando a los ángeles del juicio final, toca la trompeta y un comparsa aumenta más aún el estruendo tocando, simultáneamente, el tambor y el caramillo. Satán, provisto de múltiples rostros en los hombros y el bajo vientre, ejecuta sobre los tejados una obscena pantomima exhibiendo sus nalgas. Sus pendencieros secuaces han invadido todos los edificios cuyo interior sigue ardiendo con el fuego del infierno. En la torre de la derecha, un diablo arquero se asoma por el hueco para disparar flechas con el fin de apuntar a su semejante, que ocupa la torre opuesta. Este, armado con una rodela y una escarcina, hiere a dos demonios que blanden garrotes por las ventanas del edificio central. Al lado, dos espíritus malignos, menos feroces, se limitan a hacer muecas y a entregarse a juegos de manos. Representantes del bestiario infernal, un murciélago y un búho han encontrado refugio en las altas chimeneas que dominan Babilonia. Mucho se ha escrito sobre la peste que a partir del año 166 después de Cristo asoló el Imperio Romano, conocida como peste antonina o plaga de Galeno, por el famoso doctor tan famoso que su nombre ha quedado en nuestra lengua como sinónimo de médico, que la describió en su obra Methodus Merendi, y que huyó despavorido de Roma cuando la enfermedad arreció en la urbe. Según Dion Casio, las tropas romanas ya habrían sufrido la peste en 164 después de Cristo. En Armenia, pero para Luciano de Samosata, el brote de la pestilentía habría estado en origen en Etiopía, desde donde pasó a Egipto, para luego propagarse a Asia, llegando en 165-166 a Seleucia del Tigris. Esta ciudad fue saqueada por las tropas de Lucio Vero, coemperador con Marco Aurelio y que desde 162 combatía contra los partos, y como consecuencia la peste se propagó entre sus legionarios. Otra versión es la que da la biografía de Lucio Vero en la Historia Augusta. Y dicen que la epidemia surgió en Babilonia cuando se escapó un vaho pestilente de una arquita de oro del templo de Apolo, en la que un soldado había abierto por casualidad un resquicio, y que desde allí apestó el reino de los partos y el orbe. Hallazgo arqueológico sugiere que los antiguos romanos creían en zombies. Por más que llevemos siglos estudiándolas, los hallazgos sobre civilizaciones antiguas siempre nos sorprenden y justamente eso ocurrió con un descubrimiento realizado por un equipo arqueológico británico. Explorando ruinas que pertenecerían a los antiguos romanos, el equipo de investigación arqueológica halló un esqueleto con una particularidad interesante. Una roca en donde debería ir la lengua. ¿Por qué una piedra en esa zona? Desde el Historic England se cree que su lengua fue removida y se le colocó una piedra para evitar que el cadáver, que fue enterrado boca abajo, pudiese revivir y salir a atacar a la gente. Los zombies son personajes de la cultura popular, los llamamos muertos vivos ya que alguna vez fueron personas y después de morir siguieron con ciertas características y comportamientos propios de quienes están vivos.
Estos personajes obviamente no existen, pero la creencia de alguien pudiese volver de la muerte no es solo parte de la cultura actual y eso lo demuestra un cuerpo hallado por este equipo arqueológico británico. El esqueleto, que estaba bastante bien conservado, se encontró en 1991 en la zona de Northamptonshire y pertenecería al período en que los antiguos romanos habitaron el área. La particularidad del cuerpo es que en la parte donde debería estar la lengua, había una piedra. Además, el cuerpo se había colocado boca abajo. Tuvo que pasar un cuarto de siglo para que el personal más experiente en análisis de esqueletos del Centro de Estudios Historiques England cotejaran la existencia de esa piedra con otros datos que sabían de los antiguos romanos y dieran con una teoría acerca de la razón por la cual una roca reemplazaba la lengua del cadáver. Su teoría es que la existencia de la piedra sumado a que el cadáver fue enterrado boca abajo correspondería a la creencia romana de que los muertos podrían volver a la vida, pero esa roca sumado al hecho de estar acostado al revés, le evitaría el escapar de su tumba. Se cree que el cadáver pertenecía a una persona de aproximadamente 30 años que murió entre el siglo III y IV de la era común Cristo y postulan que probablemente era una persona peligrosa y por ello se le mutiló, tomando los recaudos para que no ponga el riesgo a los vivos en el caso de convertirse en lo que nosotros definimos como zombie. Una teoría interesante sobre las creencias de la civilización romana, una de las más ricas históricamente y que no dejó un gran legado. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.